y como fumador, que te lleva como a querer un poco aportar tu granito de arena, y así que yo feliz de poder compartir lo que he aprendido en este tiempo. Voy a... Llego y comparto nomás, ¿cierto? Y se ve mi pantalla, ¿sí? ¿Sí? Ya. Sí, se ve súper bien. Ahí está Entonces, pasando la vamos diapositiva. con la primera clase de la tarde, enfrentamiento del paciente fumador. Para hablar un poco del paciente fumador, primero vamos a hacer una contextualización, vamos a ver la situación actual en el mundo del tabaquismo en Chile y cómo aproximamos entonces al paciente fumador, cuál es la relevancia de la consejería breve antitabaco y cómo realizarla, un poco la parte práctica. Actualmente el tabaquismo, bueno, todos saben, ¿cierto? Es la principal causa de muerte prevenible en el mundo. El consumo de tabaco mata en forma prematura hasta la mitad de los consumidores. Y en promedio los fumadores pierden 10 a 15 años de vida solo por fumar. Más de 7 millones de personas mueren al año a causa del tabaco. Casi el 80% de los más de 1.000 millones de fumadores viven en países de ingresos bajos o medios. Ahora más a Chile, más de 16.000 muertes en Chile anuales son atribuibles al consumo de tabaco, y la mayor carga de enfermedad está dada por EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diversos tipos de cáncer y las enfermedades cardiovasculares. En promedio, el chileno gasta 311.000 pesos en cigarrillos al año. Eso es en promedio, o sea, hay pacientes que fuman mucho más y uno les calcula, y hay pacientes que se han fumado una casa. El Estado chileno gasta alrededor de 2.500 millones de dólares al año para tratar las consecuencias del tabaquismo. Entonces uno se pregunta, ¿se compensa este gasto con la recaudación de impuestos al tabaco? Y la respuesta es no. Ni siquiera estamos considerando en este gasto todo el daño que produce el tabaco como fumador pasivo, o incluso el tabaco que puede adquirir el niño a través de la piel como en forma terciaria. O sea, el fumador que fue a fumar a la terraza y que vuelve después a tomar el agua en brazo, ese bebé también sufre daño y por absorción de los elementos del cigarrillo a través de la piel. En Chile, el escenario actual, en esta última encuesta nacional de salud, se observó por primera vez una disminución significativa en la prevalencia de fumadores, de 40 a 33%. Entonces acá podemos ver total país, esta caída significativa comparado con la encuesta nacional de salud del 2009 al 2010 y anterior a esa la del 2003. Si uno separa por género, una caída bastante significativa en lo que es la mujer, y al separarlos por edades podemos ver más de cerca que los que más disminuyeron el consumo de tabaco son los adolescentes y el adulto joven. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, esto está dentro del marco de toda la inversión que se ha hecho para disminuir el tabaquismo, y esto es con el convenio marco que se firmó con la OMS para el control de tabaco, que implementa varias directrices de salud pública principalmente, desde aumentar el costo de lo que vale una cajetilla de cigarrillos, sacar lo que son las ventas de cigarrillos cerca de los colegios, prohibir lugares donde se fuman. Cuando yo en los 80 volé, se fumaba en los aviones, una cosa que ahora es como incomprensible, en los restaurantes, tú te sentabas a comer y al lado otra mesa ya había terminado de prender un cigarrillo, eso es una cosa, o la discoteca, o sea, hasta no hace no tanto tiempo, entonces son cosas que ahora son inconcebibles de cómo antes era tan invasor el cigarro en el día a día, y ahora hemos logrado generar estos espacios libres de humo, incluso en nuestra universidad, a través de bastante esfuerzo, por la doctora Claudia Bams, que es como la punta de lanza que ha sido como la lucha contra el tabaco en la UCE. Dejar de fumar, todos saben, tiene beneficios para la salud y obviamente mejora la sobrevida. Las políticas de promoción de la cesación tabáquica y el tratamiento de la dependencia del tabaquismo son costo efectivas y tienen un alto impacto sanitario en términos de reducción de mortalidad. Todo lo que es política de salud va a tener un efecto macro en que la gente no empiece a fumar, y ahí es donde la intervención es, claro, que el niño o el adolescente no tenga acceso al cigarro. Entre más precoz empiece a fumar una persona, más adicto es probable que se haga, es menos probable que uno se haga muy adicto al tabaco si fuma más tardíamente, si empieza a fumar a los 30 años versus si empezaron a fumar a los 13, por ejemplo. Y existen varias alternativas para ayudar a dejar de fumar. Entonces esto ya viene a ser como
una intervención secundaria o terciaria cuando hubo, por ejemplo, alguna enfermedad, un infarto y queremos que ese paciente deje de fumar. Esta intervención requiere mucho más esfuerzo y el impacto es 1 a 1, o sea, es menos en lo que es la global que lo que es la implementación de las directrices que a través de la OMS, este convenio marco, a través de la salud pública podemos hacer. O sea, la salud pública pareciera ser como que no hiciera un gran efecto, pero sí, es macro lo que se logra, y al final nosotros como médicos lo que podemos hacer 1 a 1 es micro, pero obviamente igual de importante. Entonces, para dejar de fumar, tenemos terapias no farmacológicas, terapia farmacológica, y obviamente si uno combina todo lo anterior, la consejería, la farmacoterapia va a ser lo más efectivo a largo plazo. Dentro de lo que es la terapia no farmacológica, existen las consejerías por profesionales de la salud, que vamos a hablar principalmente de la consejería breve, intensiva. Las intervenciones telefónicas, hay intervenciones por mensajería de texto, y hubo también un mini estudio que hizo la doctora Vamos a través de una aplicación, y la terapia cognitiva conductual. Entonces, sirve esto que es esto de la consejería. Entonces, sí, o sea, es muy demostrado realizar una consejería breve a todo paciente que ustedes se encuentren que sea fumador, independiente en qué etapa esté el paciente y si quiere o no quiere dejar de fumar. O sea, eso está muy demostrado por la evidencia. Siempre va a haber un impacto favorable que ustedes realicen consejería. Y obviamente cuando uno está en el CESFAM o en cualquier lugar, tú no tienes todo el tiempo del mundo, es correcto. Es verdad que entre más larga sea la consejería, más efecto beneficioso va a haber, pero una intervención breve va a lograr un impacto significativo. Y si uno ve lo que es el costo de ese minuto o 3 minutos que usted le pueden dedicar al paciente a hacer una consejería antitabaco, es lo más costo efectivo porque te costó solo esos 3 minutos de la consulta y ningún dinero, y logras que pacientes dejen de fumar. Y el NNT, o sea, el número necesario para tratar, para lograr un efecto, en este caso incluso es mejor que dejarle beta bloqueo y ECA a un paciente de insuficiencia cardíaca, es mejor que dejar estatinas, o sea, es 40, o sea, hay un impacto significativo con la consejería. Entonces, ¿qué es lo que es la consejería breve? Que van a ver también, lo van a encontrar ahí mencionado como ABC. La consejería breve es una intervención verbal breve, orientada a ayudar al paciente a dejar de consumir tabaco. ¿Y qué consiste? Primero, preguntar, que viene del inglés ask, o averiguar, ¿cierto? Respecto al consumo de tabaco. Cuando pregunten, señor, ¿usted fuma? Y el paciente le dice no, tienen que hacer la contrapregunta, ¿usted no consume nada, nada? O sea, no es nada, nada. Pero hay gente que dice, no, es que fumo 1 al día, 1 a la semana, o sí, es que yo fumaba, pero hace una semana no fumo. Hay que hacer esa contrapregunta para que de verdad sirva y ustedes puedan personalizar mejor la recomendación. Siempre contrapreguntar. Y si el paciente les dice que no, no fuma nada, nada, pues muy bien, hay que reforzar esa conducta de no fumador. O sea, no fuma, que bueno, lo felicito por no fumar. O el adolescente, por ejemplo, es la mejor decisión que puedes hacer, no fumar. Y en los que fuma hay que intervenir. Entonces hay que recomendar suspender el consumo. Y ahí es donde viene la consejería breve, ya, la B de brief. Y queremos recomendarles que dejen de fumar. Y este consejo, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser firme, claro, preciso, personalizado y repetido. Cada uno de estos elementos va a lograr que esta intervención sea lo más efectiva posible. ¿Sirve esto? ¿Sirve la consejería breve? La evidencia dice que sí. Esta es una revisión de la Cochrane, donde vemos que si se hace consejería breve en todos estos estudios hay un beneficio, o sea, en este forest plot vemos como un efecto que favorece la intervención. Y uno dice, ya, bueno, pero no tengo todo el tiempo del mundo para estar hablando de tabaco en mi consulta de hipertensión, de control diabético, de lo que sea que ustedes estén. Es verdad, o sea, pero incluso 1 minuto, entre 1 y 3 minutos de una consejería breve, vamos a tener un odds ratio para ayudarlo a dejar de fumar de 1,4, que va a ser superior a no hacer nada. Si el tiempo que yo le puedo dedicar a hablar del tabaco y educar al paciente es mayor, voy a tener un mayor impacto, un odds ratio de 1,9 o incluso de 3 si le dedico 1 hora y media, pero ahí ya estamos hablando de alguien más que se dedica al tema. Entonces, lo que uno ve y dice, en realidad si yo le empiezo a hablar de tabaco a este paciente debe estar aburrido, se va a enojar, me va a mandar a la punta del cerro. No, este es un estudio que hizo el doctor Alcántara, un
residente de medicina familiar de nuestra institución, y dijo, a ver, voy a preguntar, hacer una encuesta en el CEFAM, qué pensaría, qué diría o qué sentiría el paciente si es que alguien del equipo le recomendara que debería dejar de fumar. Y era bien simple la encuesta, usted lo encontraría muy desagradable, desagradable, indiferente, agradable o muy agradable. Y la mayoría de los pacientes lo encontrarían agradable, muy agradable o quizás indiferente, pero no se molestarían. Un 5% solamente lo encontraría desagradable o muy desagradable, y yo creo que vale la pena, obviamente depende de la forma que uno lo haga, pero vale la pena hacer esta intervención, ya que la mayoría lo va a recibir en forma favorable. Entonces, dijimos, ¿cómo vamos a hacer esta buena consejería de breve en tabaco? Entonces, la intervención verbal tiene que ser breve y la vamos a orientar a ayudar al paciente a dejar de consumir. Y para que se acuerden, esto es mucho más fácil de lo que nosotros enseñamos en pregrado, el ABC. Entonces, primero, averiguar, preguntar. Usted siempre, la atención que ustedes le entreguen, incluso ni siquiera personal de salud, o sea, personal médico, puede ser la enfermera, la nutricionista, el kinesiólogo, siempre preguntar, ¿usted fuma? No, no fumo. Ah, ya, contrapreguntar, no fuma nada, nada. Ok. Y luego, entonces, si fuma, un breve consejo. Siempre hay que aconsejar dejar de fumar. No ser cómplice, decir, ah, ya, reírse, que dice, ah, uno al día. No. ¿Sabes qué? Sería mejor para usted dejar de fumar. Y este consejo, ser firme, y claro, uno se refiere, no mientras que ustedes están llenando la ficha, escribiendo en el computador, sino que mirarlo a la cara y decirle, ¿sabe? Para usted sería importante dejar de fumar. Preciso, y lo vamos a personalizar y lo vamos a repetir en cada vez que me encuentre yo con el paciente fumador. Y la C es de colaborar al CES. Si yo no me dedico al tema, bueno, ofrecerle el apoyo con alguien o derivarlo donde yo sé que el paciente pueda recibir atención para dejar de fumar. Entonces, existen en el sistema público varios CESFAM que tienen equipos para el tratamiento de tabaco, pero si no lo tengo, también está la línea de salud Responde al MinSal, que efectivamente la hemos probado, y sí, hay ese teléfono que está en el lado de las cajetillas, y un teléfono donde uno puede recibir algo de asistencia. Y para los pacientes que son FONASA, el programa de cesación de tabaco del Hospital del Tórax, del Instituto Nacional del Tórax, es gratuito y no tiene una derivación necesaria de ese sector. O sea, un paciente FONASA de cualquier sector de Santiago puede ir a recibir terapia de cesación de tabaco en el Hospital del Tórax. El único problema ahí es, claro, el dinero para la movilización, si está muy lejos, vive muy apartado, y lo otro es el tema de la espera, y como hay tantos pacientes, hay una espera de varios meses a veces de la lista para poder ser atendido, y uno a veces ahí puede perder un poco la oportunidad y el momento de mayor motivación del paciente, pero sí existe y está es asequible. En el Hospital Sotero del Río también hay un programa de cesación de tabaco. Entonces, el consejo firme hay que decirle al paciente. O sea, necesito que usted sepa que dejar de fumar es lo mejor que puede hacer para proteger o mejorar su salud si ya tiene algún problema. Hay que ser claro. Pienso que es importante para usted que deje de fumar ahora y yo le puedo ayudar. Yo le puedo ayudar si yo sé algo de eso, o le puedo ayudar derivándolo donde lo puedan atender. Y preciso se refiere que, eso es lo que voy a decir. No me voy a ir por las ramas. Personalizado, y esto es algo que uno tiene que ver dependiendo del motivo de consulta del paciente, adaptarlo a eso y personalizarlo, como dice, relacionarlo a su motivo de consulta o al problema de salud que tenga. Quizás hipertenso, y tenemos un motivo, o sea, si es hipertenso, el tabaco claramente está muy demostrado que produce hipertensión. Si es diabético, muy importante que deje de fumar. O si consulta por, no sé, al dermatólogo por arrugas, vamos a ver, ahí les voy a mostrar unos ejemplos. Entonces siempre, a mí en mi caso, por ejemplo, vienen por tos o por asma o sensación de ahogo, o sea, yo lo puedo relacionar a todos los síntomas respiratorios. Y en realidad lo vascular, por ejemplo, problemas de movilidad de las piernas, de claudicación intermitente, va a ser importante que dejen de fumar. Costo, un poco transparentarle al paciente los costos sociales y económicos que está teniendo por fumar, los gastos que está teniendo en salud debido a la enfermedad secundaria del tabaco,
y evaluar y personalizar también la motivación. Hay pacientes que están motivados porque tienen un nieto, porque un hijo les dijo, ¿sabes qué? Me gustaría que dejaras de fumar, y ser repetido. Esto en cada entrevista, en forma no majadera, pero ¿sabe qué? Para usted sería importante verlo como desde el lado positivo. Hay pacientes que dicen, no, pero yo fumo uno al día es nada. No, ya tenemos evidencia y hay otros argumentos que podemos decir que hombres que fuman desde un cigarro al día tienen un 48% más de riesgo para enfermedad cardíaca que los no fumadores, 25% más de riesgo para accidentes cerebrovasculares, y esta estimación es aún más alta en mujeres, 57% para enfermedad cardíaca y 31% para ACV, comparadas con nunca fumadoras. Y las personas que fuman desde un cigarro al día tienen un 40 o un 50% de exceso de riesgo de un fumador de 20 cigarrillos al día. O sea, sí, aunque sea uno al día, también tenemos más riesgo, especialmente cardiovascular. Los pacientes que tienen hijos pequeños, o sea, los hijos de fumadores tienen más probabilidad de ser fumadores, y lamentablemente de los datos latinoamericanos, los adolescentes chilenos son los más fumadores del mundo, y estos adultos fumadores, un poco por el ejemplo, se ve más que mayor incidencia de niños fumadores cuando sus papás son fumadores. Y está este otro dato de las fumadoras durante el embarazo. Lo que pasa es que uno dice, ¿usted fuma? No, nadie fuma. Pero sí, o sea, está estudiado, y casi un 30% de las chilenas fuman durante el embarazo. Entonces, ahí hay un dato bien escondido porque tiene un estigma social, pero sí, hay pacientes que no dejan de fumar al embarazarse, y hay que explicarles todo el daño que va a sufrir el feto, desde también a nivel sistema nervioso central. Niños cuyas madres fuman van a tener más probabilidad de ser adictos o dependientes de la nicotina una vez que ellos fumen, y además el mucho mayor riesgo de ser después asmáticos, por ejemplo, porque sus madres fumaron durante el embarazo, tienen más riesgo de ser diabéticos, de ser hipertensos. Antes de eso tienen más riesgo de malformaciones, tienen más riesgo de parto prematuro. Entonces, toda esta información obviamente uno se la va dando a la mujer de a poco, pero hay que ayudarla por lo mismo a dejar de fumar. La piel, los dedos, las uñas, o sea, ahí para los dermatólogos también, y estas arrugas típicas del fumador. Y esta es es verdad, esas son unas gemelas. Son unas gemelas, acá de la izquierda de mi pantalla es fumadora, la otra no, y uno puede comparar ahí con personas que son exactamente igual la calidad de la piel, ¿cierto? Eso también puede ser otro motivante que nos ayude a dejar de fumar. En los hombres, y esto era divertido, en los 90 en Brasil, acá estaban empezando con el tabaco puede producir cáncer, en Brasil era el tabaco produce impotencia, era como cada uno donde está, donde más les duele. Explicarles a los hombres fumadores, disminución del rendimiento físico y sexual, por daño vascular, por disminución de la capacidad aeróbica. Y en un paciente que no quiere dejar de fumar, bueno, explicarle la relevancia, o sea, que es importante para usted dejar de fumar, los riesgos que tiene fumar, las recompensas, o sea, los beneficios en la salud que va a tener si es que deja de fumar, evaluar cuáles son las resistencias. ¿Por qué cree usted que no puede dejar de fumar? O cómo, no, es que voy a subir de peso, no, es que no puedo ir al baño, no necesito para ir a obrar. Bueno, hay que buscarle cómo resolver esos problemas de otra manera que no sea con el tabaco. Y repetir, 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 repetir. Y un poquitito antes de las preguntas de lo que hacemos nosotros en la Católica, nuestro programa, partió como una idea primero, cuando se estaba formando alrededor de 2006 con la doctora Claudia Bams, que ella es salubrista, y la psicóloga Claudia Pizarro, y ya el programa propiamente tal partió en San Joaquín en el 2008, un programa multidisciplinario que se enfoca, está basado en un programa de la Clínica Mayo, que se enfoca harto en la educación del paciente, desde por qué fuma, cómo funciona este mecanismo de la recompensa, eh, por qué están los síntomas de la abstinencia y cómo manejarlo, harto de la entrevista motivacional y el setting de lograr objetivos, y terapia cognitiva conductual. Una enfermera coordinadora en ese momento era la enfermera Pamela Muñoz, y un par de nutricionistas que se iban alternando para una sesión de las que teníamos con los pacientes, a explicarles algunos trucos un poco para una alimentación más saludable y que le ayudara a no subir tanto de peso al momento de dejar de fumar. Para que tengan una idea, porque uno dice, bueno, yo estoy en el CESFAM, yo no tengo mucho recurso, no tengo medicamentos para dejar de fumar,
bueno, nosotros a todos los pacientes, para evaluar si van a necesitar un tratamiento farmacológico para dejar de fumar, le hacemos el test de Fagerström, y aquí en los pacientes que tienen una dependencia baja, muy baja, en realidad no usamos fármacos, y solamente los pacientes con dependencia moderada, alta o muy alta, sí lo usamos. Y pueden ver acá que hay un porcentaje importante de pacientes que no tienen una dependencia tan alta biológica que vayan a requerir fármacos. Sí, todos los pacientes, o la mayoría, tienen una dependencia alta psicológica. Y la otra arista, la dependencia social, uno la trabaja también con la psicóloga, lo que es la terapia cognitiva conductual. De nuestro grupo de pacientes del primer bloque, el que hacíamos todavía presencial, casi un tercio no necesitábamos fármacos, en la mitad un poquito más usamos chicle de nicotina, y los que requerían fármaco, más o menos la mitad iba a Champix, Ibupropión. Yo te diría que esto más al principio, hacia el final usábamos más Champix. El Champix es un medicamento muy bueno para dejar de fumar, que lamentablemente tenía un componente cancerígeno, pero parece que en una dosis muy muy bajita, y la FDA lo retiró del mercado hace un poco más de un año, y yo estoy esperando, cruzando los dedos, que vuelva sin ese componente cancerígeno, pero porque era una herramienta de mucha ayuda. De los pacientes que nosotros evaluábamos para que ingresaran al programa, un 78% adhería a 5 o más de las sesiones, son 7 sesiones, es una sesión a la semana por 7 semanas, y habían algunos pocos que adherían a menos de 5 sesiones, y alrededor de un 15% no adherían o no ingresaban al programa. ¿Y por qué no ingresaban? Bueno, porque en la evaluación inicial pesquisábamos una patología psiquiátrica. Eso no es una contraindicación a largo plazo, sino que si el paciente tiene una depresión o es bipolar, vamos a tratar primero esa patología psiquiátrica antes de partir con el programa de cesación. Y obviamente esperamos que tenga el pase para decir que este es un buen momento para hacer el intento. Si no, al retirar la sustancia va a haber un brote de su patología de base que no estaba siendo tratada. Si es poliadicto, tampoco es un paciente que se pueda manejar de esta forma, tiene que ser manejado por psiquiatra. Son pacientes más complejos, y probablemente si es poliadicto las otras sustancias son más peligrosas todavía que el tabaco, así que uno parte por ese lado primero, y porque algún paciente obviamente por decisión personal decidiera no participar, era el otro motivo. Entonces hasta el 2019, desde que partió el programa, habían ingresado alrededor de 300 pacientes. El éxito al final del programa, inmediatamente terminándolo, con abstinencia completa, se lograba en un 80%, con un fracaso de un 5% y un abandono de un 12%. Lo que importa, eso sí, es al año. Cuántos pacientes se mantienen sin fumar al año, y nuestro programa alrededor del 50-60%, que es más que en lo que está reportado en la literatura, y por eso tenemos que ordenarnos un poco para poder publicar nuestros datos, no lo hemos hecho. Estos eran algunos de los banners que usamos para informar a la población de la sala de espera acerca del programa que se llama Libérate del Tabaco. Y vino la pandemia, ¿no es cierto? Y se acabó la presencialidad. Y entonces estos fueron nuevos desafíos que finalmente se resultaron como nuevas oportunidades para nosotros. Nos ajustamos a esta nueva realidad y ajustamos el programa a sesiones por Zoom. Hay dos, la etapa 1, que son la evaluación por psicólogo y la evaluación por médico, en realidad también la hacemos por Zoom, podemos hacerla presencial. No sufrió grandes cambios, pero las sesiones per se las hacemos ahora por Zoom, lo que nos abrió estas nuevas oportunidades de pacientes que antes no tenían acceso porque vivían en provincia, o por los horarios, ¿cierto? Desplazamiento por Santiago, difícil llegar a las 5 a alguna parte o a las 6, entonces esto nos abrió las puertas a llegar a todo Chile. Hemos tenido pacientes de diferentes localidades, y dentro de Santiago mismo también, facilita mucho, ¿cierto? De nuestro equipo actual está la doctora Claudia Bams, todavía, que es la que partió con el programa, internista y salubrista, la doctora Carolina Althausen, que se agregó pocos años después, ella es médico familiar, y yo, que fui la última de los médicos en ingresar, broncopulmonar. La psicóloga sigue siendo la psicóloga original, Claudia Pizarro, que se dedica a tabaquismo, y nuestra coordinadora actual es Luz Carla, que es kinesióloga, que nos ayuda a coordinar los pacientes y también se encarga de algunas partes de las sesiones, con las nutricionistas Marcela Torres y Teresa Núñez. Pues ahora tenemos en la página el acceso y un poco más de información. Si tienen algún paciente que quieran derivar al programa, puede verlo en la página UC. Más o menos, por separado son las dos atenciones, por psicóloga y por médico, como la evaluación inicial,
y el programa actualmente, es una cosa que siempre como que les va a preguntar el paciente, cuesta alrededor de 250, 260 mil pesos todo el paquete de todas las sesiones semanales y el seguimiento telefónico por un año. Entonces, en suma, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre preguntar por el consumo de tabaco, recuerden hacer la contrapregunta, y si el paciente no fuma, bueno, reforzar esa conducta de no fumador. Qué bueno, tú asmático, que no fumes, súper importante para ti no fumar. Si dejó de fumar, de nuevo felicitarlo, reforzar eso que se mantenga sin fumar. Y si fuma, aunque sea ocasional, aunque sea uno al día, hay que decirle, entregar un consejo breve que deje de fumar. Y si el paciente se resiste, no hay que pelear, no hay que discutir, sino que repetirle, esto sería importante para usted, le ayudaría en la tos que tiene, en la flema que tiene, le ayudaría porque es muy hipertenso, le ayudaría porque es diabético, se está produciendo daño vascular, así que por eso le estoy dando este consejo. Gracias. Súper, doctora, muchísimas gracias por la presentación. Este es un tema extremadamente relevante que, como bien dice usted, no se toca tanto en pregrado. Nosotros, afortunadamente, ahora, gracias al programa que hay en la UC tenemos más clases. Hemos tenido en salud pública y en los capítulos de broncopulmonar, en el fondo, tanto en fisiología, fisiopatología, en clínica, se va tocando de a poco, pero claramente tiene menos tiempo, en el fondo, como involucrado académico a tocar este tema que es súper prevalente y que al final lo vamos a ver todos los días, en todo momento, no solamente en nuestras instancias clínicas, O sino sea, también el en un 30% carrete, de con la los chilenos, familia, en un asado. uno de cada Entonces, tres. sí, muy, muy, Sí. muy, muy prevalente. De hecho, ahora, bueno, como le comenté al principio, estoy en mi internada de medicina familiar y el viernes pasado tuvimos un taller de consejería, como online, como que teníamos estructurado en el fondo con paciente simulado, virtual, un taller de consejería virtual. Y claro, me recuerda mucho lo que usted menciona de ahora la telemedicina, que también nos ayuda a tocar estos temas. Hay varias preguntas que han ido dejando los asistentes en nuestro chat, se las voy a ir leyendo para que las pueda Yo contestar. veo una de Valentina Rojas, Eso, que dice sí, que muchos preguntan pacientes si la refieren hierba tiene. que no fuman tabaco, pero sí fuman hierba. ¿Existe evidencia formal de que tengan los mismos riesgos? Gracias por la clase. Sí, o sea, a ver, el fumar, los elementos que inhalas al fumar es la combustión de la hoja del tabaco y tienes alcaloides y tienes carcinígenos en la hoja del tabaco misma y tienes también el daño por la combustión del papelillo, bueno, de todo lo que se quema en realidad, todo eso te produce daño. Es verdad que estamos en Chile, la cantidad de cigarrillos de hierba que fuma una persona no son la misma que la cantidad de cigarrillos de tabaco cuando fuma una persona. O sea, no, quizás en Jamaica fumarán 20 pitos al día, no creo que acá sea muy funcional o muy frecuente que ver eso, que fumen 20. Si tú me dices que fumas 20, claro, va a ser el mismo daño que fumar 20 cigarros, sí, es lo mismo. La marihuana suele ser menos en volumen, pero es igual de dañino. O sea, mis pacientes asmáticos que fuman marihuana presentan inflamación, presentan daño local, y sí, hay evidencia que demuestra que hay daño. Ahora, con la marihuana tienes los otros daños agregados sobre el sistema nervioso central, entonces también por ese lado hay que recomendarle que no sería bueno que fume, pero sí, está bien estudiado y está demostrado. Y aprovecho de decir de paso, porque es una pregunta que seguro que va a salir, los cigarrillos electrónicos, los vaporizadores también, por varios motivos no los recomendamos, no sirven para dejar de fumar, está muy demostrado porque están manteniendo lo que es esto, mano, boca y humo. Los fumadores lo usan como puente para no fumar donde está prohibido y siguen fumando igual. Las cápsulas que se meten en estos dispositivos no tienen ningún tipo de regulación ni por la FDA ni por nadie, y tiene cancerígenos, tiene metales pesados, lo que se ha encontrado en esta cápsula, aparte que las que tienen nicotina te dicen, por ejemplo, ya 1 gramo de nicotina, y se ha estudiado eso y nada de lo que dicen es cierto, o sea, a veces tienen menos, a veces tienen más. Hay un daño pulmonar agudo que lleva ventilación mecánica con vidrio esmerilado bilateral, inflamación, como digo, que lleva la ventilación que se produce por los vapeadores, no solamente por los vapeadores de marihuana, sino que también de tabaco.
Y lo más sospechoso de todo así es que las tabacaleras encontraron que era fantástico, era una muy buena manera de empezar a fumar, porque la gente, los jóvenes lo percibían como más seguro, y entonces empezaban de esa manera y se enganchaban de la nicotina y después se pasaban al cigarrillo. Entonces no recomendamos el cigarrillo electrónico, no tiene ningún beneficio, y si uno de verdad quiere dejar de fumar, lo mejor es usar lo que está demostrado. Cuando me llegan los pacientes diciendo, no, fulanito dejó de fumar con hipnosis y me gustaría probarlo, bueno, pruebe con hipnosis, veamos cómo le va, pero si no le funciona, vuelva. Yo tengo una manera que está demostrada que ayuda a dejar de fumar. Súper. Dentro de las otras preguntas que han ido saliendo, tenemos una que dice que por qué la FDA decide retirar el Champix si el cigarro de por sí ya es un factor de riesgo de cáncer y además involucra a todas las enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues porque ahí las tabacaleras tienen la presión, o sea, ustedes se mueren en el lobby que hacen las tabacaleras en los congresos, cuando quieren sacar leyes, porque tienen mucha plata, entonces como que presionan por mantenerse, y nosotros en Chile cultivamos hoja de tabaco. Entonces dicen, no, si hacían presión, por ejemplo, antes de la ley en los restaurantes, no, si no fuma, la gente va a dejar de ir al restaurante o va a dejar de consumir en el restaurante. Y entonces todos los dueños de restaurantes estaban muy en contra de la ley antitabaco, y finalmente, a través de la ley de laboral, se pudo meter esta ley de que no puede ser que me expongan a mí, al mesero, por ejemplo, al fumar, y al final se logró esto. Y vieron los dueños de restaurantes que la gente consumía aún más alimentos, más alcohol, entonces al final lo encontraron súper bueno y ya dejaron de pelear, pero siempre tratan de buscar un argumento de presión. Claro, encontraron una mínima dosis de este alcaloide que aparentemente pudiera ser carcinógeno en mucha más alta dosis, pero ¿cómo vas a decirle tú a alguien que te estoy dando para dejar de fumar una cosa que podría producir cáncer en una gran concentración, si además la tabacalera eso lo revienta y lo explota? Yo estoy esperando que vuelva de nuevo el champis sin ese componente, pero Claro. ahí estoy viendo las noticias. Todavía no. Honesto, actualmente tenemos como farmacoterapia el bupropión. Ese es el que usamos. Súper. Aquí hay otra pregunta que dice que si han tenido pacientes de distintas partes de Chile, ¿aún reciben pacientes en esta modalidad? Si es así, ¿cómo podríamos facilitarles el acceso a los pacientes? En otras regiones es O mucho más sea, complejo ingresar a esta clase de programas. ahora solo tenemos por Zoom. La evaluación médica puede ser por Zoom, con cualquiera de las tres doctoras tenemos Zoom, como que se puede tomar la hora por la página, digamos. La psicóloga también, nuestro cuello de botella es la psicóloga, porque es solo ella, y por el sistema de la toma de horas, cuando alguien no la va a pagar, se libera solo 24 horas antes para que otro la tome. Entonces nos ha pasado que la psicóloga está mucho tiempo con la hora que nunca llegó el paciente que estaba programado y nadie la tomó después. Así que estamos mejorando eso. Es un problema nuestro en la plataforma, lo estamos mejorando hace unas semanas que estamos en esta conversación de que por favor, si que el paciente no paga, no sé, en 3 días, ya que esa hora se libere y que quede, porque tengo como la hora de la psicóloga copada como por un mes o más y al final no llega nadie, o llegan pocos. Claro. Pero sí, ese es nuestro cuello de botella, pero hay un correo, el que les puse al final de presentación, libérate del tabaco, que también nuestra coordinadora les puede llegar el mensaje directo y ayudarlos a ver lo de la hora. Pero actualmente ya nos vemos, el programa de cesación ya no lo hacemos presencial, lo hacemos solo por Zoom. Súper. Si nos pudiera hacer llegar la presentación por correo también, doctora, para poder compartirla a los participantes. Súper. Sí, claro. Ahí vamos a tratar, para los participantes, les avisamos de antemano que vamos a tratar de compilar todas las clases y mandárselas en el fondo al finalizar el curso. Porque igual como son todos los días, ahí, y las clases que también se autoricen a grabar, las vamos a tratar de ir subiendo también posterior a la finalización del curso. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿en qué se basan los fármacos para dejar de fumar? ¿Qué tipo de sustancia ayuda? A ver, la vareniclina era un agonista parcial del receptor de nicotina, entonces se unía al receptor de nicotina y liberaba un poquitito los neurotransmisores, las hormonas de bienestar, pero menos que la nicotina. Entonces el paciente se sentía un poquitito bien, no tan bien como cuando está solo fumando, y ayudaba eso a mitigar lo que es la abstinencia, porque igual había algo de liberación. Y si es que el paciente fumaba, estaban los receptores ocupados por la vareniclina, entonces tampoco lograba liberar como gran cantidad de neurotransmisores el fumar mismo mientras que estaba, porque la primera semana de inicio de la vareniclina el paciente todavía fuma. El bupropión no está tan claro cómo funciona, es un antidepresivo que se vio cuando se empezó a implementar como antidepresivo que los pacientes espontáneamente dejaban de fumar.
Así que sí, el efecto al final del tratamiento es un poquito menos efectivo con la vareniclina. El bupropión solo, depende del estudio que uno lea, pero alrededor de un 30%, de la vareniclina con un 35%. Obviamente si uno los combinaba con terapia cognitiva conductual era mucho más alto. Así que eso sería como lo que tenemos. La nicotina, los chicles, antes teníamos parches de nicotina, con lo cual lográbamos un nivel parejito de nicotina en la sangre, y con los chicles imitábamos el pic que produce el fumar. En estos momentos no está llegando el parche a Chile, también está descontinuado hace varios años. Algunos pacientes lo compran por Amazon, Mercado Libre, y lo usamos si lo hacen así, pero lo que tenemos actualmente solamente son los chicles de nicotina, que hay que enseñarle al paciente cómo usarlo. Si uno usa solo, le dice ya, deja de fumar, toma chicle, no tiene tanto éxito como si uno lo mete dentro de un programa, con terapia cognitiva conductual, con educación y el manejo de los síntomas de la abstinencia, pero sí ayuda a mitigar la abstinencia. Hay que explicarle al paciente cómo usarlos, no se usa como cualquier chicle. El paciente, la idea es que lo empiece a usar cuando tenga un poco de ganas, no cuando ya está cortando las winchas muriéndose por fumar, porque se va a demorar más que el fumar. Acuérdense que la superficie pulmonar, si yo la expandiera, sería como media cancha de tenis. La boca, si yo expando la superficie de absorción de la nicotina en la boca, será así, no sé. Entonces, el paciente cuando fuma, además, a los pocos segundos tiene esta sensación de bienestar, cuando la absorción va a través de la sangre, de la boca, tiene que pasar al corazón, repartirse y llegar al cerebro, y eso se demora como 10 minutos. Entonces, primero le explicamos eso al paciente para que no tenga expectativas irreales de cómo funciona el chicle, y además cuando lo muerde, tiene que empezar a morderlo suavemente, no así como ansiosamente, y va a sentir un sabor amargo. Ese sabor amargo es la nicotina. Cuando siente ese, guarda el chicle entre la muela y la mejilla, y hay que darle el tiempo a que la nicotina haga su efecto, que van a ser como 10 minutos. Por eso la idea es que no se esté así como ya muriendo por ganas de fumar. Siempre va a ser mejor que el paciente se fume un chicle a que fume de verdad. Entonces eso también se lo enseñamos, porque no hay grupos para dejar el chicle. Dejar el chicle es fácil, y eso es por el retardo que hay entre el beneficio, la sensación de bienestar y el consumo. El chicle, por eso la nicotina es tan adictiva, porque pasa entre que te lo fumas pocos segundos y hay liberación de neurotransmisores en el cerebro, y de hecho la nicotina es más adictiva que la cocaína. Entonces le enseñamos eso, y después cuando de nuevo ya, sin mitigar estas ganas imperiosas por fumar, porque hizo su efecto la nicotina, sigue haciendo sus cosas, y después de nuevo le vienen ganas, bueno, baja el chicle, lo vuelve a morder un poco hasta que libera amargo, lo vuelve a guardar y espera el efecto. Y esto ayuda a disminuir esta intensidad. Les enseñamos a los pacientes que las ganas de fumar vienen en olitas, que no es que se van a morir de las ganas, los que nunca han hecho intentos previos piensan que así como que van a morirse de ansiedad por fumar, pero después uno les explica, o sea, esto va a durar 10 minutos, que duran las ganas, y esto pasa, ya no te vas a morir por las ganas de fumar. Y entre más tiempo pase sin fumar, estas ganas de fumar van a ser más espaciadas, más alejadas y menos intensas. Todo eso es parte del programa que le enseñamos al paciente. Súper. Aquí veo que ha salido otra. Estaban dando las gracias en relación a la respuesta. Yo tengo una pregunta de cosecha propia en relación al tema de la marihuana que se comentaba. ¿Cómo ve usted el panorama futuro en Chile con respecto a las leyes que se están empezando a tramitar para facilitar el acceso al consumo de marihuana, como en el hogar o el cultivo? ¿Usted cómo proyecta estas leyes a largo plazo? Difícil saber lo que va a pasar acá, solamente podemos ver lo que pasa en otros países. No sé, la marihuana, claro, yo creo que quizás hay un locus en la gente, algunos para manejo del dolor, que lo podrían justificar como con causa médica, pero al final si es por recreacional, depende de la persona y su patrón de adictividad. Entonces, si es que hay gente que, no sé, hay gente que fuma desde los 20 años y fuma un cigarro al día y se ha mantenido así por 40 años, y no, pero la mayoría de los pacientes requieren más dosis para lograr el mismo efecto, y por eso existe tolerancia y van a ir a aumento de consumo. Pero, escucha, la pregunta que me hace, ¿cómo lo veo? No sé qué podrá pasar acá. Yo sé que en países donde la marihuana es legal no necesariamente todo se revienta, pero en Chile tenemos una idiosincrasia distinta, entonces déjame sacar mi bolita de cristal. No sé. No veo. Solo nos queda educar.
educar a la población y explicarle, y si tienen ciertas patologías donde el fumar les va a afectar, pucha, y no sé, tiene alguna indicación médica para usar marihuana, probablemente le voy a recomendar que la consuma de otra manera, que la consuma oral, en brownie, en galleta, y no fumarla, porque si la está fumando, la combustión igual va a producir la irritación de la vía aérea y va a producir daño. Era quizás en relación a todas estas como líneas más naturistas que comparan la marihuana con el tabaco y dicen que es más natural, igual que con el tabaco como los cigarros armados a mano, en el Sí, fondo, ese cómo hacer argumento esa... me lo veo enfrentado varias veces, que te dicen es más natural el tabaco. Bueno, es que lo que tiene el cancerígeno es la hoja del tabaco. Entonces, es verdad que el papelillo también, y es verdad que los cigarrillos comprados en los 60 le agregaron amonio. Eso, al agregarle el amonio, aumenta la disponibilidad y aumenta la capacidad de absorción de la nicotina, entonces aumenta la adicción. Los cigarrillos comprados son más adictivos que ellos se armen uno, pero desde un cigarro al día, sea el comprado o sea el que ellos se armen, hay daño. Entonces, igual el cambiarse el tabaco no le va a ayudar. El bajar el consumo, yo consumía, no sé, pues, fumaba 20, ahora fumo 15, eso igual tú mantienes la activación de los receptores de nicotina en el cerebro, entonces fácilmente vuelves a los 20, y eso está bien estudiado y demostrado. O una situación de estrés, habías bajado a 5, vuelves a subir, porque tú no estás haciendo nada por en realidad dejar de fumar. Entonces, lo que de verdad te va a ayudar es ir a cero, y ahí es donde uno tiene, y no es fácil, si fuera fácil todos dejarían de fumar y no tendríamos programas de cesación, pero como cualquier sustancia adictiva es difícil y hay que enseñarle y darle otras herramientas de cómo manejar los problemas, porque claro, el cigarrillo es un bastón, mucha gente fuma de solo, es un acompañante, hay gente que nos ha hecho cartas de despedida al cigarro súper poéticas porque son como su compañero de vida. Entonces, todo esto, que ya es como el hábito y estas asociaciones del tabaco y el alcohol, el tabaco y el café, todo eso tenemos que ir trabajándolo durante las sesiones y ayudar al paciente a cortar transitoriamente estas como asociaciones, por lo menos por el tiempo más agudo del momento de cesación. Súper, súper, doctora, muchísimas gracias. Creo que ahí estamos con las preguntas, no nos han aparecido más en el chat. Así que vamos a ver en el fondo si al final de la semana abrimos algún buzón para hacerles llegar si es que quedan algunas dudas pendientes a lo que surgen posterior a la clase. Y nada más que agradecerle su participación, Ya, el gracias, haber gracias por la aceptado nuestra invitación. invitación. Súper. Eso. Y que Ya, nos pues, pueda compartir más adelante te la la mando ahora. presentación para poder difundirla. Súper. Muchas Sí, gracias. que estés bien, chao. Ya. Nos estamos Ah, viendo. doctora, Chao, gracias. doctora.